hoy. Sí, hace frío. Yo estoy al lado de la estufita, hace frío. La verdad que hace frío. Sí, también, ya aprendí la mía. La Buenas verdad que tardes, hace frío. doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar que se estabilice el número y empezamos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de la patología vascular periférica y vamos a tratar de establecer un orden de acuerdo al orden de importancia. Este tema está en el tomo de angiología, la mayor parte en la parte del paciente agudo. Vamos a empezar con la isquemia arterial aguda, capítulo 8 de la parte aguda de angiología. Es común que caiga a las guardias un paciente que de pronto presenta una oclusión súbita de la circulación en uno de sus miembros. Eso es mucho más común en el miembro inferior que en el miembro superior. Y el problema es que si usted no actúa rápido, el riesgo es que el paciente pierda el miembro y tenga que ser amputado porque se produce la necrosis de los tejidos. En la mayor parte de los casos la oclusión ocurre en forma aguda. En algunos casos puede haber una oclusión subaguda que ocurra hasta 2 semanas de ocurrido el evento. Entonces, usted está de guardia, le llega un señor que tiene una oclusión en uno de sus miembros. Si analizamos las causas, yo ahora dividí las causas en comunes y raras. Me parece que es útil esto de comunes y raras. Dentro de las causas comunes, la primera es la embolia. Las embolias implica que en algún lugar del organismo hay trombosis. El lugar más común es que el paciente tenga una aurícula fibrilada, dilatada. En esa aurícula se forman trombos y esos trombos, si están en la aurícula del lado izquierdo, embolizan, salen por la aorta y pueden ir a parar a cualquier lado, entre ellos a los miembros inferiores. Yo me acuerdo una vez tuve un paciente que hizo una embolia de estas características, hizo un émbolo en cada una de las piernas y terminó perdiendo las 2 piernas. Entonces, es una posibilidad. La mayoría se originan de la aurícula por fibrilación auricular. Ahora, en los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada o que tienen infartos, a veces se pueden generar trombos en los ventrículos y esos trombos también pueden embolizar. Entonces, la primera causa es la embolia. La segunda causa es la ateroembolia. ¿Qué es una ateroembolia? Bueno, es que usted tiene un ateroma, el ateroma se ulcera y pasan a la circulación émbolos de lípidos que se pueden localizar en distintos órganos. Se pueden localizar a nivel de la femoral, a nivel del miembro superior, de la zona ortoilíaca, en la zona poplitea o en vísceras. Otra causa común es la trombosis aterosclerótica. O sea, son pacientes que tienen múltiples factores de riesgo cardíaco. Eso produce varios ateromas
en los vasos sanguíneos, son muy comunes en pacientes diabéticos, en pacientes fumadores. Esos ateromas pueden sufrir una hemorragia en el interior de la placa del ateroma o se puede fisurar el ateroma y entonces produce una oclusión. Esta oclusión suele ser mejor tolerada que la embólica, porque como son enfermos que ya tienen cierto angostamiento del vaso por los ateromas, desarrollan cierta circulación colateral. Entonces esa circulación colateral hace que tengan como una mayor tolerancia ante la oclusión. Otra causa es el trauma arterial. Yo me acuerdo de un paciente que tiene la mala leche que cruza entre dos autos y el auto da marcha atrás y le quiebra las dos piernas y le produce un traumatismo de ambas arterias y termina con trombosis y perdiendo las dos piernas. El trauma puede ser también un trauma arterial secundario a un cateterismo previo, o sea, haber hecho algún procedimiento con cateterismo en la zona y que eso generó una trombosis. Y está lo que se llama el síndrome compartimental. Síndrome compartimental se ve en situaciones de aplastamiento, por ejemplo, cuando alguien queda aplastado por un terremoto, cuando se desmorona un edificio. También se ve el síndrome compartimental cuando usted tiene un yeso demasiado apretado y entonces se produce una inflamación de todo un compartimento de la pierna y esa inflamación comprime la arteria y la ocluye. Esas serían entonces las causas comunes: embolias, ateroembolias, trombosis, trauma arterial, trauma por cateterismo y síndrome compartimental. Y después tenemos causas raras. Causas raras pueden ser que tenga una vasculitis que afecte los vasos de los miembros inferiores, que tenga un ergotismo. El ergotismo es una intoxicación con derivados de la ergotamina. Son pacientes que consumen gran cantidad de migral, que tiene ergotamina, y es muy vasoconstrictor y puede terminar produciendo oclusión vascular. Otra causa es el síndrome de diátesis trombótica. Son pacientes que tienen un trastorno, una predisposición a sufrir trombosis. Hay unas 20 causas, las vamos a estudiar el año que viene cuando veamos hematología. Ahí está la colitis ulcerosa, el síndrome nefrótico, tenemos la enfermedad de Behçet, tenemos algunas enfermedades genéticas, deficiencias de algunas proteínas de la coagulación. La última causa, la disección de la aorta. Así que esas serían las causas raras de isquemia arterial aguda. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, usted va a tener dolor, un dolor isquémico. Es un dolor isquémico severo que va progresando en sentido proximal. Si el dolor es de comienzo brusco, en general es por una embolia. A medida que el paciente por isquemia va sufriendo necrosis de los nervios, llega un momento que no le duele o deja de dolerle, pero no es que está mejor, es que se le destruyeron todos los nervios. Un punto clave es que usted le tiene que palpar los pulsos y comparar los pulsos con el miembro que no tiene el problema. Y acá se va a encontrar que
usted no le encuentran los pulsos o los pulsos están francamente muy disminuidos. Ahí tiene el pulso pedio, el tibial posterior, el pulso popliteo, pulso femoral. La pierna está fría, pálida y cianótica. Fría, pálida y cianótica. Es una cianosis periférica. Puede haber hormigueos, sensación de electricidad y disminución de la sensibilidad a medida que se van destruyendo los nervios de la zona. Puede haber destrucción también de los nervios motores, entonces va a haber pérdida de la función motora. Y finalmente lo que se conoce con el nombre de síndrome del dedo gordo azul. Síndrome del dedo gordo azul. Es la brusca aparición de un dedo gordo cianótico o de la planta del pie cianótica. El pie está caliente y los pulsos pedios intensos y puede haber petequias en la planta de los pies. Se produce por ateroémbolos, o sea, émbolos provenientes de ateromas. Se llama también embolia de cristales de colesterol. Cuando el paciente llega a la guardia, usted tiene que decirme en qué grado usted lo encuentra con respecto a la gravedad. El primer grado, que se llama viable, o sea, tiene pulso arterial y venoso conservado cuando usted le hace el Doppler de miembros inferiores, no hay necrosis ni hay compromiso sensorial ni motor. O sea, está bien el tipo. Cuando tiene una amenaza mínima, usted va a encontrar que no escucha el Doppler arterial, pero sí el Doppler venoso, y tiene pérdida sensorial. Un grado mayor es que tiene pérdida sensorial y dolor, debilidad muscular. El Doppler arterial no se escucha y el venoso sí se escucha. Y cuando ya el cuadro es irreversible, hay una gran pérdida de tejido con necrosis, pérdida sensorial, parálisis muscular. El Doppler es negativo, tanto el arterial como el venoso, y el paciente requiere amputación. En el estudio, en la metodología de estudio de estos pacientes, usted le va a hacer un Doppler, un ecodoppler de miembros inferiores, donde usted va a ver cómo están los pulsos arteriales y venosos en el ecodoppler de miembros inferiores, y después le puede hacer una arteriografía. La arteriografía nos permite diferenciar si la lesión es embólica o es trombótica. Y después el tratamiento. ¿Qué puede hacerle en el tratamiento? Bueno, el paciente debe ser anticoagulado con heparina en forma inmediata. En general usamos heparina sódica, que es más barata, 30.000 unidades por día, 10.000 en bolo y 20.000 a pasar en 24 horas con bomba de infusión. Se le puede dar trombolíticos. Responden mejor a los trombolíticos los que están las lesiones localizadas en los vasos más distales. Se logra el éxito, o sea, se logra la reperfusión en 70 a 80% de los casos. Solo sirve si la isquemia es de menos de 2 semanas de evolución. Si no funcionan los trombolíticos, se puede tratar de hacer una angioplastía y colocar un stent.
Después nos queda la cirugía. La cirugía se puede hacer una embolectomía, si es por un émbolo, o sea, abrir el vaso y sacar el émbolo, o hacer un bypass para franquear la zona de estenosis. Y finalmente, cuando el miembro ya no es viable, lo único que nos queda es hacerle la amputación. Esto es entonces el paciente con isquemia arterial aguda. Es un tipo que usted está de guardia, llega con una pata fría, pálida, cianótica, dolorosa. Usted le hace el ecodoppler y se da cuenta que tiene tapada la arteria. Si empezó en forma brusca, en general es polembolia, y usted tiene que destaparlo rápido porque si no, esa pierna va a la amputación. Vamos a hablar un poquito de la ateroembolia. Es el capítulo que sigue, capítulo 9. En la ateroembolia son pacientes que tienen muchos ateromas, o sea, son pacientes que tienen muchos factores de riesgo cardíaco. Suelen ser obesos, sedentarios, diabéticos, tabaquistas, con colesterol alto, con triglicéridos altos. Muchas veces tienen compromiso de otros sectores vasculares, las coronarias, las carótidas, los vasos cerebrales. Estos ateromas, sobre todo los ateromas localizados en la aorta y en la bifurcación de la aorta, se pueden fragmentar y desprenden émbolos formados por cristales de colesterol. Y estos émbolos pueden viajar y impactar en todos los territorios del organismo, miembros inferiores, en cerebro, en los ojos, en riñones, en los vasos mesentéricos. El ateroma se puede romper espontáneamente o se puede romper porque usted le metió un catéter y estuvo haciendo manipulación del catéter en la aorta o en la bifurcación de la aorta. Está en discusión si los trombolíticos y los anticoagulantes también pueden favorecer la aparición de ateroémbolos. Van a dar un síndrome del dedo azul, pueden tener lo que se llama una livedo reticularis. La livedo reticularis es que la piel de la zona afectada, supóngase el miembro inferior, tiene un color eritemato violáceo, como si formara una red. Por eso se llama reticularis. La palabra reticular quiere decir red, en forma de red. También puede haber ulceraciones en los dedos y ulceraciones en el pie. La paradoja es que estos pacientes, los pulsos, están conservados porque la oclusión ocurre en los pequeños vasos. Entonces, el pulso pedio, el pulso tibial, el popliteo y el femoral están conservados. Se puede comprometer el riñón, sobre todo se pueden comprometer las arteriolas que irrigan el glomérulo y aparecer una insuficiencia renal y aún requerir diálisis. Se ha descrito isquemia mesentérica, es un cuadro muy grave, isquemia pancreática de la vesícula e infarto de vaso. A nivel cerebral pueden tener accidentes isquémicos transitorios, accidentes isquémicos definitivos, estados confusionales, y pueden tener lo que se llama amaurosis fugaz, o sea, una ceguera fugaz. En la retina, en el fondo de ojo, se pueden ver isquemias de la retina por las embolias de colesterol. Pueden tener fiebre,
pérdida de peso, mialgias y cefaleas. En el laboratorio hay algo muy típico, tienen eosinofilia y eosinofilinuria. Pueden tener trombocitopenia, el complemento puede estar bajo y está aumentada la urea, tienen hematuria y proteinuria leve. Bueno, este es el cuadro. No se hace nada con respecto al tratamiento porque es una oclusión de microvasos, entonces no hay mucho que se pueda hacer. Vamos a hablar un poco, sí, En el caso de una isquemia mesentérica secundario a una aterembolia, que también cómo procede y cómo se no, presenta. tiene una isquemia mesentérica, va a tener que ser operado en general. Si es una isquemia severa, porque eso termina produciendo necrosis. Se puede probar, se puede probar con trombolíticos, a ver si usted la puede, pero en general, si tiene una isquemia, es muy probable que requiera una cirugía intestinal. Ah, sí, gracias. Lo vamos a ver cuando demos la clase de digestivo, de isquemia mesentérica. Bueno, vamos a las trombosis, que es el diagnóstico diferencial de las isquemias arteriales. Hay dos sistemas venosos en los miembros inferiores. Un sistema venoso que se llama sistema venoso superficial, que son las venas safena, la safena mayor, que es interna, y la safena menor, que es externa, y las ramas de estas dos venas. Y luego hay un sistema venoso profundo, que son las venas tibiales anteriores, las venas tibiales posteriores, las venas peroneas. Esas venas confluyen todas en la vena poplitea, luego la vena femoral, la vena ilíaca externa, que se une a la vena hipogástrica y forma la vena ilíaca común, que termina desembocando en la vena cava inferior. O sea, hay dos sistemas venosos, un sistema profundo y un sistema superficial. El superficial, safena mayor y menor, el profundo tiene lo mismo nombre que las arterias, es fácil. Hay comunicaciones entre el sistema superficial y profundo mediante venas que se denominan venas perforantes. Hablamos de trombosis venosa o tromboflebitis cuando aparece un trombo en una vena que puede ser una vena superficial o una vena profunda. En general, la más grave es cuando ocurre una trombosis venosa profunda porque es la que tiene riesgo de tromboembolismo pulmonar. La trombosis venosa profunda suele estar limitada a los vasos de la pantorrilla, pero a veces puede progresar hacia arriba a la vena poplitea y aún a la vena femoral y a la vena ilíaca. Y, por supuesto, el riesgo es el tromboembolismo pulmonar. Bueno, los factores predisponentes ya los estudiamos cuando dimos la clase de TEP, ¿no? El reposo en cama muy prolongado es un factor de riesgo. Las cirugías, sobre todo cirugías traumatológicas de cadera, de rodilla, cirugías abdominales, torácicas. El cáncer se asocia a una trombopatía
asociada al cáncer. Esa trombopatía es muy común en el cáncer de páncreas, en el cáncer de pulmón, en el cáncer urinario, en el cáncer de estómago y en el cáncer de mama. Los pacientes con fracturas de columna, pelvis, fémur, tibias, es común que tengan también trombosis venosa. Los traumatismos de miembros inferiores, los viajes prolongados en micro o en avión. Hay algunas enfermedades, el infarto, la insuficiencia cardíaca, los accidentes cerebrovasculares, los quemados, los politraumatizados. El embarazo y los tratamientos con estrógenos. Y después tenemos los síndromes que producen hipercoagulabilidad, lo que se llama síndrome de predisposición trombótica o síndrome de diátesis trombótica. Ahí tenemos el déficit de la proteína C de la coagulación, el déficit de la antitrombina 3, el déficit de la proteína S, el síndrome antifosfolipídico, la difibrinogenia, la coagulación intravascular diseminada, la hemoglobinuria paroxística nocturna, síndrome nefrótico, colitis ulcerosa, trombocitosis esencial, policitemia vera, hiperhomocisteinemia. Entonces, hay un montón de causas que vamos a estudiar el año que viene en hematología. El factor 5 de Leiden es una mutación del factor 5 que predispone a la trombosis venosa y al tromboembolismo pulmonar. Y después ya tenemos causas más, la presencia de obesidad y terreno varicoso previo, trombosis venosas profundas previas, la tromboangiitis obliterante, la enfermedad de Behçet, la vasculitis de Behçet da mucha trombosis venosa. Profe, perdón, una consulta. Pasa que ahí en el chat pusieron que los pacientes internados, a partir de cuántos días de internación se le debe hacer la profilaxis para trombosis. No, la profilaxis se la tiene que hacer cuando usted ya sabe que el tipo va a estar internado un tiempo, usted enseguida empieza con la profilaxis. Cuanto antes mejor, porque nada malo le va a pasar por hacerle la profilaxis, pero si usted lo deja 3, 4 días sin profilaxis, el paciente puede empezar a tener ya a hacer una trombosis y después tiene el riesgo de que haga el TEP. Ok, y más o menos cuánto es ese tiempo de prolongación que yo digo, ok, tengo que tener ojito con este paciente por Yo te el diría que grado un paciente que esté más de 2 días en la cama ya estaría preocupado. Bien, perfecto, listo, gracias. Ojo, también hay otro tema. Vos podés estar en la cama, pero te movés. El tema también tiene que ver con el grado de movilidad. Si el paciente se levanta de la cama, puede ir al baño, vos le podés decir, mire, usted va a estar en la cama, pero haga ejercicio, mueva los pies, camine, mueva las pantorrillas. O sea, si vos te podés hacer la profilaxis sin darle la medicación, indicándole que el tipo se mueva. ¿Se entiende? El problema es cuando el paciente está en la cama y está postrado en la cama, no se mueve, Claro. no se puede levantar. Sí, sí. Ese es el más problemático. Bien, perfecto, gracias. Vamos a las manifestaciones clínicas. Puede ser asintomática y el paciente se presenta con el TEP, pero eso no es lo más común. Lo más común es que tenga un aumento del grosor o de la circunferencia de uno de los miembros inferiores. Cuando yo hacía la residencia, mi jefe de residentes, que era realmente bastante jodido, nos hacía llevar 1 centímetro y nos hacía medirle la pantorrilla a los pacientes. Entonces, cuando vos tenías una pantorrilla más grande que la otra, ahí ya sospechabas que podía el tipo tener una trombosis.
A veces puede haber dolor. En general no suele tener frialdad. No suele tener frialdad. La mayoría de los casos tienen un aumento de la temperatura porque hay una inflamación del miembro. La piel se puede ver eritematosa y cuando usted le palpa la parte posterior de la pantorrilla, a veces puede palparle el trayecto indurado de las venas trozadas. Se puede hacer la prueba de Homans. La prueba de Homans es, usted le flexiona el muslo y la pierna, y con el muslo y la pierna flexionada le flexiona el pie, y el paciente va a tener dolor en la parte posterior de la pantorrilla. Uno habla mucho del signo de Homans, pero en realidad solo está presente en 1/3 de los casos, 33% de los casos. Cuando la trombosis es más alta, en la vena femoral, en la ilíaca o en la cava, puede haber edema de todo el miembro inferior y el dolor puede estar localizado más en la zona del muslo o en la zona de la ingle. Esa es la trombosis cuando se presenta pura, pero hay una forma grave de la trombosis venosa que se conoce con el nombre de flegmasía o flegmasia. Se han descrito dos flegmasias. Una es la llamada flegmasia alba. La flegmasia alba, lo que ocurre es que además de haber la trombosis venosa, ocurre por razones reflejas un vasoespasmo arterial. Esto solamente se ve en las trombosis iliofemorales, no se ve en las trombosis de la pantorrilla. Ese vasoespasmo arterial puede provocar dolor isquémico. Y entonces usted puede entrar en la duda de si se trata de un cuadro de trombosis venosa o si se trata de un cuadro de oclusión arterial. Y después está lo que se llama la flegmasia cerulea dolens. Flegmasia cerulea dolens. Acá ya el cuadro es más severo, hay dolor en todo el miembro está de color cianótico, se produce espasmo de la arteria ilíaca y la femoral y desaparecen los pulsos arteriales. Eso dura durante algunas horas y luego de algunas horas los pulsos reaparecen. Acá hay más riesgo porque esa isquemia arterial aguda puede provocar necrosis de los tejidos de la pierna, puede provocar gangrena y tiene una mortalidad del 20%. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener un paciente con trombosis venosa profunda? Bueno, primero el TEP ocurre en el 10% de los casos. Una complicación rara, pero que puede existir, es que el paciente largue un émbolo y tenga un foramen oval permeable, el émbolo pase a la circulación izquierda y termine haciendo una ACV. Eso no se ve todos los días, pero es una complicación que puede existir.
Hay pacientes que tienen trombosis venosas recurrentes. Cuando son así recurrentes hay que pensar si no hay una neoplasia oculta. Y muchas veces los alumnos me preguntan, pero doctor, ¿y qué pasa con la pierna que tuvo la trombosis? Bueno, a las pocas semanas la vena afectada se recanaliza, o sea, vuelve a tener una luz y vuelve a poder pasar la sangre. Pero suele quedar la vena dilatada y las válvulas venosas se tornan insuficientes. Entonces el paciente queda con varices. Y lamentablemente esas varices predisponen a que aparezcan nuevas trombosis y predisponen a que aparezcan úlceras venosas en la zona de los maleolos. En lo que respecta al estudio, se puede pedir el dímero D. Si está elevado el dímero D indica que hay un trombo en algún lugar y que está sufriendo cierto grado de degradación. Se puede pedir el ecodoppler, es una prueba sencilla, nos permite explorar las venas, tiene una alta sensibilidad, alta especificidad. La flebografía en general hoy en día casi no se hace. La angiotomografía a veces se puede hacer o la angioresonancia. Y a veces puede ser necesario estudiar la coagulación si se trata de un síndrome de predisposición a las trombosis. El tratamiento es prevenir que no tenga un TEP. El tratamiento es igual que el del TEP. Usted le va a dar heparina en dosis 30.000 unidades por día, 10.000 en bolo y 20.000 en infusión continua por 24 horas. Recuerde que la heparina la tiene que controlar con el KPTT cada 8 horas. El KPTT tiene que ser llevado 2 a 3 veces por encima del valor normal. Y al día siguiente de empezar con la heparina se le empieza a dar anticoagulantes orales. El acenocumarol, el Sintrom, es un comprimido de 4 miligramos por día. Se controla con el tiempo de Quick. Hay que llevarlo 2 a 3 veces por encima del valor normal. Y en general usted necesita 4 días más o menos de tratamiento con el acenocumarol para que el paciente quede coagulado. Una vez que está en rango con el acenocumarol, usted le puede suspender la heparina. ¿Cuánto tiempo se mantiene el tratamiento? Bueno, en general 3 a 6 meses. Si la causa es una causa crónica, por ejemplo, el tipo tiene un cáncer, en esos casos va a necesitar estar anticoagulado de por vida. Se recomienda que deambulen precozmente, se le pueden colocar medidas de compresión en los miembros inferiores. Se puede usar, por supuesto, heparina de bajo peso molecular. El único tema es que es mucho más cara. Bueno, muy bien. En las flegmasías, en general, se expande al paciente, se le eleva la extremidad y se lo expande. Se le debe dar heparina inmediatamente y a veces puede ser necesario usar trombolíticos y aún hacer una intervención y sacar el trombo. Bueno, recuerden que si el paciente tiene alguna contraindicación para la anticoagulación, hay que colocarle un filtrón a la vena cava
para que no haga un TEP. Este sería entonces la trombosis venosa. El día del examen va a haber preguntas de trombosis venosa y va a haber preguntas de isquemia arterial. Nunca falta el nabo que le pregunto trombosis arterial y me contesta que es una isquemia, que es una trombosis venosa, y le pregunto trombosis venosa y me dice que es una isquemia arterial. O que me pone que es una isquemia arterial, pero le pone el tratamiento de la trombosis venosa, o me dice que es una trombosis venosa y le pone el tratamiento de la isquemia arterial. Les digo porque son cosas que yo he leído en estos años, por supuesto para mi horror, son esos exámenes que tengo después que sufrir reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? No, la verdad no. Entonces, presten atención, lean lo que uno pone en el cuadro. Si te pongo que tiene la pata fría y no tiene pulsos, no es una trombosis venosa. Y si te pongo que tiene la pata dilatada, Homan positivo, es una trombosis venosa. Entonces, diferenciemos bien los dos cuadros, porque aparte es lo que necesitas saber en la guardia. Estos pacientes llegan a la guardia. Y vos en la guardia tenés que definir, este es una isquemia arterial, este es una trombosis venosa. Vamos a hablar un poquito ahora de la isquemia arterial crónica. Eso está en la parte general, en la parte cotidiana. Isquemia arterial crónica, capítulo 24. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Es un paciente que se le van tapando las arterias. Las arterias que se le van tapando son la aorta infrarrenal, las arterias ilíacas y las arterias de los miembros inferiores. En general, la evolución del cuadro es lenta. Entonces, esa evolución lenta permite que el paciente desarrolle cierta circulación colateral. Solamente un 30% llega a tener síntomas muy marcados y graves y severos. ¿Por qué se produce? Bueno, la causa más común es la arteriosclerosis. Son pacientes con múltiples factores de riesgo cardiovascular, son pacientes obesos, sedentarios, diabéticos, fumadores, con colesterol alto, triglicéridos altos. Yo siempre le digo a los alumnos, el aparato vascular es uno solo, es como los caños de su casa. Si usted viene el plomero y le dice, señora, usted tiene tapados los caños de la cocina, tiemble porque los del baño también están tapados. Porque cuando hicieron la hicieron todas juntas. Entonces, acá es lo mismo. Si usted tiene oclusiones vasculares ateroscleróticas, va a tener las coronarias, la aorta, los vasos cerebrales, la carótida y los miembros inferiores. Todo va a estar destruido, los caños están destruidos en todos los sistemas. Estas oclusiones que se van produciendo se pueden producir en la aorta abdominal y en las ilíacas, en la arteria femoral y en las popliteas, o en las tibiales y peroneas, o sea, en los vasos más distales. En general, los vasos más distales se afectan más en ancianos y en diabéticos. Acá hay un síntoma cardinal. El síntoma cardinal
se llama claudicación intermitente. ¿Qué es una claudicación intermitente? El tipo va caminando por la calle, camina una cuadra, camina 2 cuadras. A la segunda cuadra y agarra un dolor en los miembros inferiores intensísimo, es un dolor isquémico, y el paciente se detiene. Se detiene, pero le da vergüenza. Entonces, como le da vergüenza, se pone a mirar una vidriera. Hace como que mira una vidriera. Son los miradores de vidriera. Porque le da vergüenza. Ahí el dolor, si es en los vasos más distales, le duele la pantorrilla. Si es en los vasos más proximales, le puede doler los muslos, las caderas o la zona glútea. Además de dolor, pueden tener fatiga del músculo, espasmos musculares que ocurren con el ejercicio. Se considera que la claudicación es incapacitante cuando camina 1,5 cuadras y ya tiene dolor. Son raras las estenosis de las arterias de los miembros superiores, subclavia, axilares o arterias braquiales. En esos casos van a tener dolor cuando el paciente hace movimientos con el brazo. Le duele cuando hace movimientos con el brazo. Y hay un cuadro muy interesante que se llama síndrome de Lerich. Leriche se escribe, síndrome de Lerich. El síndrome de Lerich tiene dolor en la zona glútea, disfunción eréctil y pérdida de pulsos femorales. Se produce porque hay una obliteración bilateral de la arteria aortoilíaca con afectación de las arterias hipogástricas. Las arterias hipogástricas son las que llevan la sangre a las arterias peneanas. Por eso se produce la disfunción eréctil. Acá hay un cuadrito para localizar la zona de exclusión. Por ejemplo, si está tapada la aorta, te duele la zona lumbar, el muslo y la cadera. Si está tapada la ilíaca, te duele el glúteo, el muslo y la cadera. Si tenés impotencia sexual, o sea, disfunción eréctil, tenés tapada las hipogástricas. Si tenés tapada la femoral, tenés claudicación del muslo. Si tenés tapadas las popliteas y la femoral superficial, claudica la pantorrilla. Y la tibial posterior y las peroneas, claudica la pantorrilla y claudica el pie. ¿Qué pasa si no hacemos nada? El tipo tiene esa claudicación, camina 2 cuadras, le agarra el dolor. Por supuesto, a medida que se le va tapando la arteria, la claudicación aparece a menos metros. Y llega un momento que, ¿qué pasa? Que tiene dolor de reposo. Es como el Angor, ¿no? Tenés Angor de esfuerzo y después tenés Angor de reposo. Entonces el tipo está a la noche en la cama y tiene un dolor intenso, terrible, en el miembro inferior, sobre todo en la parte distal. El dolor lo despierta a la noche, el miembro inferior está frío. Si usted le levanta la pierna, el dolor empeora, porque tiene menos irrigación. Entonces el paciente rápidamente se da cuenta que el dolor le mejora sacando la pata de la cama y tirando la pata al piso. Entonces duerme con una pata tocando el piso.
Eso hace que mejora la circulación cuando él tira la pierna así afuera de la cama. Pero toda la pierna tiene un color rojo que se llama miembro en pata de langosta. Miembro en pata de langosta. Y empiezan a aparecer úlceras. Son úlceras por necrosis. Se llama gangrena. A veces puede formarse un tejido gangrenado que, por ejemplo, te produce necrosis de los pies. Y el dedo hay que amputarle el dedo porque el dedo está totalmente necrosado, momificado. Entonces, el dolor, hay una clasificación de un señor que se llama Lafontaine, que dice grado 1, paciente sin síntomas, grado 2, claudicación a más de 200 metros, grado 2B, claudicación a menos de 200 metros, grado 3, dolor isquémico en reposo y nocturno, y grado 4, úlceras y gangrena. También puede haber cambios en el vello, en miembros inferiores hay una pérdida de vello y las uñas están distróficas. En casos avanzados puede haber disminución de la sensibilidad, hiporreflexia y atrofia muscular. Por supuesto, usted tiene que aprender a palpar todos los pulsos. Les pido por favor que cuando vayan a los hospitales le pidan a los docentes que les enseñen a palpar todos los pulsos. Pulsos femorales, los pulsos popliteos, tibial posterior, el pulso pedio, el pulso humeral, el axilar, el radial, el cubital. Todos los pulsos los tienen que saber palpar. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, el diagnóstico diferencial es un paciente que tiene dolor en una pierna. Entonces, viene con dolor en una pierna y usted dice, bueno, ¿tendrá verdaderamente una isquemia arterial o tendrá otra cosa? Bueno, ¿qué es la otra cosa que puede tener? Puede tener una lesión radicular en la zona lumbosacra, una hernia de disco, una estenosis del canal espinal. Cuando usted tiene estenosado el canal espinal, el paciente puede tener claudicación intermitente. Puede tener artrosis, artritis, insuficiencia venosa, una miositis, o sea, un compromiso de los músculos. Esos serían los diagnósticos diferenciales más comunes. Las úlceras, usted tiene que diferenciar si la úlcera es venosa o es arterial. La úlcera venosa en general aparece en el maléolo interno. En el maléolo interno. Y tiene menos dolor que la úlcera arterial. Tiene una base rosada y un borde irregular. Puede haber también ulceraciones de causa neural que se ven en los diabéticos y se ven en algunos pacientes con neuropatías genéticas, pero esas úlceras solo aparecen en las plantas de los pies. Y hay una enfermedad que produce ulceraciones, que es el pioderma gangrenoso, que lo vamos a estudiar cuando veamos colitis ulcerosa. Acá el estudio más útil es el ecodoppler. El ecodoppler le permite ver
qué grado de obstrucción tiene y a qué nivel está obstruido. ¿Mm? A veces puede ser necesario hacer una angioresonancia, sobre todo si usted quiere ver la aorta y las ilíacas. También se puede hacer una arteriografía. El tratamiento, bueno, el tratamiento es tratar intensamente los factores de riesgo cardiovascular, fundamental. Bajarle la presión, mejorar la diabetes, que deje de fumar, controlarle el colesterol, los triglicéridos. Hay que decirle al paciente que haga ejercicio, que aunque tenga dolor, que se banque y siga caminando, que cada vez que le aparece el dolor pare, pero que después siga caminando, porque si el paciente continúa caminando, eso permite que se desarrolle circulación colateral. Hay que cuidar mucho los pies, se le colocan cremas hidratantes en el pie, calzados cómodos, hay que evitar que aparezcan lesiones en los pies, ¿m? Porque esta tendencia a formar úlceras que tiene. Médicamente se utiliza la pentoxifilina, es una droga, el nombre comercial es el Trental, se da un comprimido de 400 miligramos cada 8 horas. ¿Qué hace la pentoxifilina? Disminuye la viscosidad de la sangre y mejora el flujo en la microcirculación. Y la otra droga que se usa es el cilostazol. Cilostazol, 100 miligramos cada 12 horas, inhibe a la fosfodiesterasa tipo 3 y mejora las distancias que puede caminar el paciente en un 30 o 40%. Se le puede dar aspirina y a veces aspirina con clopidogrel para mejorarle la fluidez de la sangre. Si se puede, se lo revasculariza con un stent, se hace la angioplastía y se coloca un stent. A veces no se puede revascularizar con un stent y hay que hacerle una cirugía. En general se le hace un bypass o se trae sangre de vasos colocados por encima de la obstrucción y usted le hace un bypass. Son cirugías muy complejas, porque por ejemplo, si usted tiene tapada la femoral, le sacan sangre de la aorta de arriba y le hacen todo un puente llevando la sangre más allá de donde usted tiene tapada la femoral. Son cirugías vasculares bastante complejas. Entonces, esto es lo de isquemia arterial crónica, claudicación intermitente. Acá tampoco te podés confundir. Te voy a poner, es un paciente que camina 42 cuadras, tiene dolor intenso, se para a mirar una vidriera, el dolor se le va, si vuelve a caminar otras 2 cuadras, otra vez tiene dolor. Cuando llega a la casa tiene dolor a los pocos meses, dolor en reposo, saca la pierna de la cama y la pierna se le pone roja. Bueno, bastante claro un cuadro. Nos quedaría hablar un poquito de la patología venosa crónica. Voy a hacerlo resumido porque esto lo van a estudiar en cirugía más que con nosotros. Pero, ¿qué es lo que ocurre con estos pacientes con insuficiencia venosa crónica? Son pacientes donde las venas se dilatan. Entonces, las venas cuando se dilatan, el problema es que las venas tienen válvulas para que la sangre no vaya para abajo. Esas válvulas se tornan insuficientes. Entonces, como las válvulas se tornan insuficientes, la sangre vuelve para abajo, se acumula en los miembros inferiores. Y esto es mucho más común en las mujeres. Mucho más común en las mujeres, mucho más común en los obesos,
mucho más común en las personas que trabajan muchas horas parados. Por ejemplo, los peluqueros, por ejemplo, los mozos. ¿Y de qué se quejan? Bueno, se quejan de una molestia en las piernas, sensación de pesadez en las piernas, a veces como un dolorimiento, que empeora cuanto más horas estás parado y mejora si pones la pata para arriba. Porque al poner las patas para arriba, obviamente, está facilitando que retorne la sangre, está facilitando el retorno venoso. También en las embarazadas son comunes las insuficiencias venosas. En general empeoran en el verano. En el verano están peor, porque en invierno, como hace frío, hay más vasoconstricción, y entonces en invierno se lo bancan bien, pero en verano hay más vasodilatación, y entonces hay más, se produce cierto edema en los miembros inferiores. Es una causa de edema en miembros inferiores, y a veces hay que usar dosis bajas de diuréticos para controlar los edemas. Se utilizan medicamentos que mejoran la calidad del vaso sanguíneo. El que se usa más acá en la Argentina se llama Daflón. Se toman 1 o 2 comprimidos por día de Daflón. Se le dice que trate de no estar parado tiempos importantes, que levante las piernas. A veces se le puede colocar medias elásticas. Y básicamente esas son los cuidados a tener. Y lamentablemente predispone a las trombosis venosas, y al predisponer a las trombosis venosas puede hacer TEP como complicación. Eso es lo que pretendo que sepan de la patología venosa crónica. No vamos a meternos con lo de la eritromelalgia y livedo reticularis y acrocianosis, porque me parece que es hacérselo demasiado complicado. Se ven estas cosas, se ven, pero bueno, no vamos a hacerla tan complicada. Bueno, estos eran los temas que les quería dar. Por lo menos la clase quedó dada. De esto va a haber preguntas el día del examen, así que no es un tema menor, no es un tema para que usted lo pase por alto. Quiero aclarar una cosita. Me dijeron que en la semana del examen tenemos el 9 de julio, que cae miércoles. El miércoles tenemos un grupo de alumnos. Entonces, lo que vamos a hacer, esos alumnos, calculo que son unos 50, 60, los vamos a distribuir en las otras comisiones. El lunes tenemos 4 comisiones, el martes 2, el jueves tenemos 2 y el viernes tenemos 1. O sea que vamos a distribuir 10 alumnos en esas comisiones, cosa de que en esa semana le podamos tomar a todos y podamos terminar de tomar el examen de carga. Yo quería tomarle a la otra semana, pero la otra semana me han dicho que tienen un examen de micro. Supongo que es la gente que debe micro. Entonces, el final de micro, entonces lo vamos a hacer de esta manera para evitar problemas. Vamos a hacerlo de esta forma. Esperen que me estoy quedando sin batería, no la tengo cargada. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si hay algún problema, alguna dificultad. Bueno, vamos a ver a Boca, a ver si gana Boca o no. Los brasileros ven bastante bien, la verdad que Flamengo y Botafogo muy bien.
Así que bueno, vamos a ver el Mundial. Pásenla bien y estudien en el... Doctor, ¿puedo hablar 5 minutos después que termine la clase con usted? ¿Cómo? 5 minutos, Sí, dígame. ahora cuando termine la clase. Ah, Bueno, chao, profe, muchas gracias por la clase. Chao, Doc, buen fin de. Gracias. chao, chao, chao a todos.